este curso internacional. Vamos a invitar ahora para el tema número 3, desde México también, al maestro Jorge Martínez Morales. Maestro, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Queremos iniciar esta actividad, no sin antes pedirle al maestro Hernández que deje de compartir, por favor. Queremos dejar libre la ventana para poder iniciar con esta actividad. Muchas gracias, maestro Hernández. Nuevamente, el recibimiento a este evento internacional, más de 14 países de todo el mundo y más de 50 expositores reunidos en este curso internacional Razonamiento Probatorio en Delitos contra la Libertad Sexual. Agradecemos al maestro Jorge Martínez Morales de México, quien está aperturando este tercer temario. El maestro Jorge Martínez Morales, licenciatura en Psicología y en Humanidades, director de Recursos Humanos de Equipos Seguros Industriales, también es docente del grupo educativo IMEI SC, escritor de libros CON de México, diplomados en desarrollo de habilidades gerenciales y liderazgo, desarrollo institucional, teología, neurociencia aplicada a la criminología, neurología para psicólogos, perfilación criminal, conforme al análisis del FBI, colaboraciones académicas en el Instituto Mexicano de Estudios Técnicos Superiores en Defensa, Seguridad Nacional, Servicios Periciales y Procuración de Justicia, IMEX, también en la Academia de Ciencias Forenses y Seguridad SA de CB, la Lupa Criminología y Criminalística de la Ciudad de Guatemala, para la Corte Superior de Justicia de Huaura, de Perú, para el grupo CEPIFOR del maestro Giuseppe Napuri, y para la Universidad Autónoma de Zacatecas de Francisco García y Salinas de México. Es un grato honor recibir el día de hoy con el tema número 3, primeros auxilios psicológicos a víctimas, a cargo del maestro Jorge Martínez Morales desde México. Maestro, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, gracias por esta presentación. Si bien es cierto que en este foro estamos reunidos criminalistas, abogados y psicólogos, lo más interesante es que en esta ocasión siempre la víctima va a ser o un gran indicio o una gran prueba, y se olvida el sentido humano de la víctima. He escuchado a algunos colegas, compañeros en las presentaciones, y se les olvida algo muy interesante. Al ser humano se le puede determinar, analizar y perfilar a partir de su conducta. Por eso la conducta dentro de la psicología postmoderna es vital, es importante. El análisis conductual del sujeto nos va a determinar, más allá de si está mintiendo o está diciendo la verdad, sino se va a ver reflejada en su conducta la situación que esté viviendo en su día a día. Esta capacidad de resiliencia, esta capacidad de readaptación, esta capacidad de poder integrarse nuevamente a su entorno social, laboral o familiar para poder funcionar. Y en muchas ocasiones, dentro de la práctica profesional, la última persona que participa dentro de este análisis es el psicólogo. Y el psicólogo es utilizado como una herramienta para determinar si el sujeto dice la verdad o no dice la verdad, si realmente fue víctima de un acoso, de un abuso sexual, de un abuso físico, de un abuso psicológico. Y entonces el psicólogo queda al último, después de que la persona ha sido revictimizada, ha sido olvidada, no ha sido tratada, no ha sido acompañada. E incluso en mi país, en la Constitución, en el artículo 20, está ahí garantizado el trato a las víctimas. Pero, ¿y entonces por qué siempre en aras de la justicia, en aras del cumplimiento, en aras de llevar más allá de todo lo que es la aplicación de justicia, la prontitud de la justicia, la celeridad de la justicia, no tomamos en cuenta al ser humano
que tenemos frente a nosotros. ¿Sí? Y como servidores públicos tenemos que cubrir la demanda, las grandes cargas de trabajo, las grandes situaciones que provocan que nosotros, como funcionarios públicos, como servidores públicos, como representantes del Estado, ¿sí?, estemos siempre trabajando a vapor, con grandes cargas de trabajo, y solamente nos vamos a basar en la calidad de nuestra experiencia adquirida en el trabajo. Y nos alejamos de pruebas, y nos alejamos de métodos, y nos alejamos de sistemas. Por ejemplo, cuando a mí un abogado o un perito, psicólogo, me dice que le aplicó una prueba a una víctima, y yo le pregunto qué prueba le aplicaron, y si me dicen ellos que le aplicaron, no sé, una prueba como puede ser el MMPI-2, que es el Minnesota, que en México esa prueba tiene un valor aproximadamente de como 4,000 pesos, ¿sí? O sea, unos $200 americanos por persona. El Estado no lo puede cubrir. Entonces, ahí es en donde la psicología como ciencia autónoma, ¿sí? Es una ciencia fáctica y es autónoma, ¿sí? Coadyuva con los demás y es una ciencia autónoma, y que hoy en día el derecho, la criminalística y la criminología les han sumado apellidos, ¿no? Como la psicología criminal, como la psicología del testimonio, como la psicología forense. Realmente es solamente psicología. Y la psicología no se adapta, la psicología se aplica, y se aplica en el evento al cual hemos sido invitados nosotros. Por eso, los primeros auxilios psicológicos son muy importantes, porque primero tenemos que contener al sujeto, ¿sí? Y si no podemos contener al sujeto después de haber experimentado un ataque, pues prácticamente estamos ante una situación de que su declaración va a ser alejada de un contexto real, de un contexto que le permita analizar, recapacitar, introyectar, introspeccionar, ¿sí?, qué es lo que le pasó. Y eso, queridos colegas y compañeros, a eso me dedico. Yo soy Jorge Martínez, soy psicólogo, soy de México, soy escritor de libros, y en mi país ahorita estoy promoviendo este libro que se llama Psicología Criminal. En México y en Guatemala. Ahí estamos promocionando mi libro, ¿sí? Y en este libro precisamente trato esos puntos. También les abro el foro para todos aquellos ustedes que quieran participar, ¿no? Pueden levantar su manita, y como tal, hacer sus preguntas directamente, y con mucho gusto los voy a atender. Voy a compartir mi presentación. Vamos a arrancar de manera formal la presentación. Ok. Sí, se ve mal. Bueno, ok, ya se ve, ¿verdad? Sí, podemos avanzar. Solo una diapositiva para poder tener claro que está compartiendo o avanzando. Ajá, listo, perfecto. Volvemos al inicio. Ok, no, bueno, pues ya nos Adelante. quedamos aquí, ya nos quedamos aquí, no hay ningún problema. Pues prácticamente es primeros auxilios psicológicos. Como les digo, yo soy el psicólogo Jorge Martínez. Soy psicólogo humanista, me incliné por el área del humanismo y las áreas de las neurociencias. Me gusta todo lo que son las bases biológicas de la conducta, esas nunca mienten. Vamos a empezar. Normalmente, la victimología nos dice, ¿sí?, que es el estudio de la víctima. Pero en resumidas cuentas, la victimología siempre va a estar buscando los elementos en la víctima para que sea llevado a juicio y reciba una sanción el presunto, ¿sí?, o el criminal. Pero en ese momento la víctima se está convirtiendo, como les decía al principio, o en una prueba o en un indicio. ¿Y dónde está su figura como un sujeto humano que tiene emociones, que tiene sentimientos, ¿sí?
¿Qué está pasando con él? No es valorado como una persona, sino como el testigo importantísimo porque en él se llevó a cabo el hecho criminal. ¿Sí? Hay que recordar que la conducta tiene diferentes niveles. Si estamos hablando de conducta criminal, antes de que se presente la conducta criminal, tiene conductas antisociales o conductas disociales. Después emigran, ¿verdad? Dependiendo de la edad del sujeto, emigran a conductas criminales y después son conductas delictivas. Las conductas delictivas es cuando ya son sancionadas por alguna autoridad. Entonces, siempre me van a escuchar referirme a conductas criminales, porque el psicólogo no es juez, el psicólogo no sanciona. Entonces, el psicólogo siempre está en aras de la conducta criminal, ¿sí? Al decir que está en aras de la conducta criminal es porque es el único espacio en el cual el psicólogo puede trabajar. Si estudiamos los antecedentes de la conducta criminal, pues encontraremos la conducta antisocial o la conducta disocial. ¿Sí? Entonces, la victimología, pues es una propuesta como tal que surge y nace en el campo del estudio de la víctima de los hechos criminales, pero sobre todo en el área de la criminología. Tenemos otra palabra muy interesante que es la victimogénesis. La victimogénesis son los motivos que llevaron a que un sujeto sea víctima. Y entonces esta victimogénesis nos dice que el sujeto, y hay una gran clasificación de víctimas que abarca aproximadamente unas 16, 17 víctimas, tipos de víctimas, ¿no? Entonces, desde la víctima que promueve ser víctima, desde la víctima provocadora, provocativa, inductiva, ¿sí? A la víctima que por algún tipo de situación o sobre todo de estas situaciones cuando la persona tiene algún tipo de enfermedad o algún tipo de trastorno que no la hace ser parte de un grupo homogéneo, sino es de un grupo independiente, hacen que también se conviertan potencialmente en víctimas. O el simple hecho de que la persona vista bien y salga a la calle, ¿sí? En ese sentido está siendo provocadora. Y entonces yo me pregunto, ¿ya no podemos vestir bien y salir a la calle porque somos posibles o presuntas víctimas? Eso es algo que hay que preguntar. Y la victimogénesis siempre va a buscar los factores que hicieron que la víctima fuera una víctima. ¿Sí? Entonces, nadie en su vida planea ser una víctima. ¿Sí? Entonces, este también es un punto que no me gusta cómo se aborda, cómo se maneja, sobre todo cuando tienes a un sujeto, sea una mujer, sea un hombre o sea un niño. ¿Sí? Que también aquí aclaro y anótenlo ahí porque esto es esencial y es primordial. ¿Sí? Si ustedes están llevando un caso de este tipo y el sujeto, la víctima, es mayor de edad, la tiene que atender un psicólogo, ¿sí? Clínico, ¿vale? No un psicólogo general, sino un psicólogo clínico. ¿Qué es un psicólogo clínico? Aquel psicólogo que tiene una especialidad, ya sea una maestría, ya sea un máster o ya sea un doctorado, ¿sí? No todos los psicólogos pueden hacer perfilaciones, ¿sí? Solamente aquellos psicólogos que tienen una especialidad, llámese máster, llámese maestría o llámese doctorado, ¿sí? Entonces, y si van a atender a niños, ahí también el psicólogo debe de contar con una especialidad. Y esta especialidad se llama paidopsicología, que es especialista en atender niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Entonces,
es importante que ustedes al momento de que revisen alguna pericial o que revisen alguna evaluación, sea por la persona indicada, sea la persona adecuada, para que tenga un peso realmente importante. En mi experiencia, he revisado periciales como consultor externo y a veces encuentro que la perfilación hecha del sujeto, hombre, mujer o niño, ¿sí?, está firmada o por un ministerio público o por una secretaria. Perdón, pero no tiene ninguna validez. ¿Sí? En México existe una ley que se llama la Ley General de Salud Mental, y ahí es muy clara y muy precisa y nos dice que solamente las personas que se dediquen y acrediten que tienen funciones para el análisis de la salud mental y perfilación de un sujeto lo llevarán a cabo. Y solamente hay dos áreas. La primera es la psiquiatría y la segunda es la psicología. ¿Sí? Entonces, la victimología, la victimogénesis, ¿sí?, son áreas que se apoyan sobre todo en la criminología y el derecho. Entonces, pasemos al siguiente. Dicto dogmática, ¿sí? Este es interesante porque tenés una postura que nace propiamente en la criminología, en donde dice que la dogmática, el sujeto tiene que asumir las responsabilidades de sus actos que lo llevaron a ser víctima. A ver, perdón, pero volvemos a lo mismo, ¿sí? ¿Cómo tú, ser humano, vas a salir a la calle a querer ser víctima desde un asalto, una violación, un atropellamiento, ¿sí? O sea, no vas planeando esa situación, ¿verdad? Y si se planea, pues entonces hay una situación, un antecedente que puede ser alguna característica de trastorno mental, ¿sí? Entonces, pero pues nadie sale a la calle queriendo ser víctima del crimen, ¿o me equivoco? ¿No? Por eso, estos tres grandes rubros, estos grandes análisis que han hecho desde la criminología y desde el derecho, ¿sí?, se apartan mucho de lo que es realmente el trato a la víctima, ¿sí? Ellos buscan la verdad. Yo les preguntaría a ellos, pues, ¿qué es la verdad? No. Entonces, eso es algo muy interesante. Pero vamos a seguir este recorrido rápido. Tenemos victimarios, y los victimarios los tenemos ordinarios, o sea, todo lo que es dentro del orden común, ¿no? O sea, todas aquellas situaciones que se presentan en eventos de una sola vez, dos veces, ¿sí?, que el sujeto puede trabajar de manera diferente, que está normalmente buscando víctimas de oportunidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Tenemos a los psicópatas, dentro de esta gran clasificación que tenemos de psicópatas, pues normalmente tenemos a todos aquellos que cometen crímenes seriales. Y los crímenes seriales pues pueden ser asesinatos seriales, pueden ser violaciones seriales o robos seriales, en donde vamos a encontrar un modus operandi, donde vamos a encontrar una firma, donde vamos a encontrar rituales, en donde vamos a encontrar otro tipo de análisis del sujeto hacia la víctima, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la víctima tiene que cubrir un perfil y este perfil ya lo conoce, ¿sí?, el psicópata. Bueno, y dentro de los psicópatas pues tenemos a muchos asesinos seriales muy famosos y muy reconocidos, ¿sí? Y ese podría ser una clase y un tema muy interesante que algún día, si ustedes me lo permiten, les podría compartir. Después de los psicópatas, bueno, tenemos a los sociópatas, ¿verdad? Los sociópatas, estos sujetos que crecen con cierto resentimiento hacia la sociedad, y no propiamente al grupo social, sino a las instituciones que regulan, controlan a la propia sociedad, ¿sí? Pero
como las instituciones son más fuertes que él, pues va a golpear a las instituciones en donde más les duela. ¿En dónde les va a doler? Pues precisamente dentro de las personas que estén o pertenezcan a estas instituciones. ¿Sí? Y por último, vamos a tener a los terroristas, ¿verdad? Estos terroristas que también tienen tres cualidades prácticamente, ¿verdad? Son sujetos que tienen, que son fundamentalistas, que son reaccionarios o que son revolucionarios, ¿sí? Esas prácticamente serían las tres características del terrorista y que también va en búsqueda de víctimas, ¿sí? Ahí está. Y cuando nosotros hablamos de delitos sexuales, ¿sí?, o de un abuso a la libertad y a la expresión sexual de los sujetos, pues estamos hablando de que podríamos encontrar sujetos que tengan características de victimarios ordinarios o de victimarios psicópatas, ¿sí? Entonces, es muy válido y es muy interesante que ustedes también analicen no solamente al sujeto que es detenido, si es ordinario, sino si tiene también algún antecedente que nos pueda marcar que tiene algún grado de psicopatía, ¿sí? Entonces, eso es prácticamente el tipo de victimario. ¿Cómo se lleva a cabo el acto criminal? El acto criminal es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acto criminal tiene que estar compuesto de tres elementos. Para que estos tres elementos se reúnan, necesita haber una planificación. Y esta planificación normalmente la va a hacer el victimario, ¿sí? Vamos a ponernos en contexto, vamos a hablar de delitos de características sexuales, ¿no? El abuso sexual puede ser físico o puede ser psicológico, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del victimario, ¿sí? Para que pueda él cometer su acto criminal, pues necesita ciertos elementos y ciertas características para poderlo ejecutar. ¿Sí? Por eso cuando me dicen que los criminales son tontos, son torpes, son ignorantes, no tienen inteligencia, no tienen IQs altos, pues déjenme decirles que no es así. Porque tienen la capacidad de organizar, planear, ejecutar y escapar, ¿sí? Y eso nos habla de niveles de inteligencia, ¿sí? Entonces, ¿alguien levantó la mano? Ok. Si alguien levantó la mano, por favor, comente. Sí, entonces tenemos ahí al victimario, ¿sí? Y entonces, para que se lleve a cabo esto, se necesita la víctima. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el victimario ya sabe el perfil de la víctima que va a salir a atacar. Si va a ser una mujer, si va a ser un hombre, si va a ser un niño o niña, ¿sí? ¿Qué características tiene que tener o debe de tener? Que viaje solo, que viaje tarde o que viaje muy noche, ¿sí? Que visite lugares despoblados, que no presente ningún tipo de amenaza hacia el propio victimario, ¿sí? Que tenga alguna situación como que use muletas o que use un bastón o que use lentes, inclusive las propias gafas también son un indicio. O sea, todo este tipo de situaciones que van a hacer que el sujeto, aclaro, es increíble, pero es cierto. En ocasiones los criminales tienen más cantidad de perfiles de víctimas que las propias instituciones policíacas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque como les comenté al principio, ¿sí?, normalmente vamos a buscar la victimología en el sentido de que, ¿por qué eres una víctima? Mientras que el victimario sabe qué víctimas va a atacar, cómo las va a acechar, cómo las va a buscar, cómo las va a esperar, ¿sí? Y por ejemplo, una diferencia entre la víctima ordinaria y la víctima con características psicopáticas, pues es que la víctima ordinaria, perdón, el victimario ordinario,
pues prácticamente puede desecharlo. Pero en el victimario con características psicópatas se vuelve una obsesión y sabrá esperar y sabrá cazar y sabrá buscar hasta que consuma el acto con la víctima elegida, ¿sí? Mientras que el victimario ordinario la desecha y busca otra, ¿sí? Entonces tenemos ahí dos cosas muy interesantes en este tipo de relación y este tipo de trabajo que hace el victimario. Pero entonces ya tenemos a la víctima, ya tenemos al victimario, que nos haría falta para cerrar este triángulo, pues el lugar ideal, ¿sí? Siempre se presentan los ataques, ¿sí? En diferentes modalidades, pero se presentan siempre con las mismas características topográficas, ¿no? Por ejemplo, los abusos en menores, ¿no? Los abusos en menores normalmente se presentan hacia el interior de la casa, hacia el interior de la familia nuclear, ¿sí? O de este tipo de familias que convergen diferentes familias, ¿no? Aunque sean sanguíneas, pero son diferentes familias. Entonces ahí tenemos a la primera situación interesante, en donde surge el abuso sexual físico o psicológico sobre los infantes, pues en el lugar o en el hogar nuclear, ¿sí? En donde viven, en donde se sienten seguros, en donde se sienten protegidos, en donde se sienten llenos de amor o de cariño. Y ahí es en donde se presenta, o sea, tenemos la situación de que el victimario puede ser desde un amigo de la familia hasta el papá, el tío, el abuelito, la mamá, o sea, no sabemos, ¿sí? Pero así como tenemos muy claro este tipo de situaciones, también podemos llevarlo a la escuela, ¿no? Al colegio. También se puede presentar este tipo de abuso por una situación de el colegio. Y ahí tenemos una característica que puede ser muy similar. Las personas que tengan una figura de autoridad irán sobre las víctimas, ¿sí? En este caso, maestros o autoridades del colegio o administrativos del colegio. Y cuando el niño, la niña, nos hace referencia a este tipo de abuso, ya sea dentro del ámbito escolar o dentro del ámbito familiar, ¿qué hacemos los papás? No les creemos. Y si el manipulador tiene esta habilidad, ¿verdad?, de engatusar a los adultos para hacerle creer que los niños son los que están fantaseando sobre estas situaciones, pues al niño a veces es hasta reprendido, ¿sí? Y aquí quiero hacer como un interview, no les quiero como adelantar lo que viene, pero aquí la conducta de la niña o la conducta del niño va a cambiar. Y ese es el primer indicio. Eso es lo primero que se tiene que analizar. No ver si está diciendo la verdad, no ver si fue inducida su declaración, no ver si está utilizando textos o palabras que no conoce el niño y que tal vez no conoce su significado y que esa es una connotación que nos hace ver que el niño fue entrenado para una entrevista. Por eso la conducta y sobre todo la conducta de origen biológico no se puede reprimir, se manifiesta, ¿sí? Y el niño se puede convertir en un sujeto introvertido, se puede convertir en un sujeto que otra vez haga pipí en la cama, que se vuelva agresivo, ¿sí?, que golpea a las niñas o que golpea a los niños dependiendo del sexo de la víctima, ¿sí?, que tenga pesadillas, que esté verbalizando continuamente, ¿sí?, que rechace la presencia de adultos. O sea, son conductas que se están viendo y que como tal podríamos estar ante la manifestación de una incomodidad emocional en el sujeto. Y eso habla más, ¿sí?, que la propia entrevista, ¿sí? La propia entrevista, o sea, una entrevista abierta, una entrevista estructurada, una entrevista semiestructurada, una entrevista de panel, ¿no?, que es normalmente las que se utilizan en la cámara de Gesell, ¿sí?
que el sujeto que prepara la entrevista con el infante va a preguntar a partir de la experiencia o a partir del manual que consulte. Pero si el manual no hace referencia a las conductas que se cambian o se modifican o se alteran, como puede ser el sueño, sí, que el niño ya no duerma de noche y que ahora duerma de día, o que no duerma, o que no coma, ¿sí? Entonces estamos ahí ante situaciones que nos están alarmando de una incomodidad emocional. Y si los papás no alivian esa emoción, ¿sí?, ese dolor o ese sufrimiento emocional, estamos hablando de que la conducta puede seguirse manifestando hasta que el niño la haga parte de sí y la asuma como una experiencia de vida, ¿sí? Entonces, eso es lo que no queremos, ¿verdad? Porque entonces el niño o la niña puede creer con una situación muy equivocada de lo que es el sexo, ¿verdad? Entonces, igual pasa con los adultos, ¿sí? Igual pasa con los adultos. ¿Qué sucede cuando una mujer ha sido víctima de desde un acoso, sí, desde un acoso sexual? Que claro, el acoso sexual no solamente es hablar, decir, proponer, acercarse, aproximarse, romper el status quo, invadirlo, no. También el acoso sexual es mandarle mensajitos, ¿sí? También mandarle regalitos, ¿sí? También el acoso sexual es inclusive la agresión que puede manifestar un varón contra una mujer para llamarle la atención y que lo vea como un macho, ¿sí? El acoso sexual es, no solamente es eso, son otras cuestiones que se pueden estar manifestando, pero el objetivo es el mismo, ¿sí? Que se pueda llegar a, como tal, a obtener a la víctima, ¿sí? Entonces, igual, o sea, si una mujer ha sido víctima de una situación como esta, pues claro que sus conductas van a cambiar, claro que las situaciones de vida van a cambiar, claro que las alteraciones cognitivas van a cambiar, la manera de pensar, la manera de vestirse, la manera de recatarse, ¿sí?, para no provocar, porque les digo, normalmente recae en que tú provocas, tu mujer, tu hombre, provocas. Perdón, pero no nos arreglamos, ni nos vestimos, ni nos ponemos guapos ni guapas para poder andar provocando. Simplemente es porque nos queremos sentir bien, nos queremos sentir atractivos, nos gusta cómo nos vemos y por eso lo hacemos, ¿sí? Entonces, que tú te arregles para salir a provocar y que dentro de esa provocación seas el resultado de una víctima, pues creo que no es el proceso lógico y mucho menos el proceso razonable, ¿sí?, de analizar la conducta criminal. La psicología posmoderna, como les comentaba hace ratito, la psicología posmoderna ya no estudia la mente, ya no estudia el alma. La psicología posmoderna estudia la conducta humana y la conducta humana te va a dar todos los parámetros que necesites para tratar de acercarte y aproximarte al sujeto que está teniendo una incomodidad emocional, ¿sí? ¿Y por qué la conducta, Jorge? Porque la conducta puede ser observable, medible, cuantificable e incluso modificable, ¿sí?, a través de diferentes mecanismos y procesos psicológicos, que puede ser desde la orientación psicológica, el acompañamiento psicológico e incluso, ¿sí?, la terapia psicológica. Y eso es algo que tendríamos que estar haciendo los psicólogos con las víctimas. Y normalmente te dicen, entra y pregúntale y a ver qué más te cuenta del hecho. No, eso no lo hace el psicólogo. Y la mayoría de mis colegas que son peritos hacen eso. Tratar de encontrar evidencia para que culpen al otro. Y no, la psicología no funciona así. La psicología va a contener al sujeto para poderlo regresar a un estado de homeostasis, un estado de equilibrio, ¿sí?, y que en este estado de equilibrio pueda rendir su declaración, ¿sí? No
preparar al sujeto para obtener mayor información. Y entonces, ese tipo de terapia o ese tipo de ayuda, ese tipo de entrevista tiene un sesgo, ¿sí? Y no tiene la visión de la psicología, sino esa entrevista se está convirtiendo en un interrogatorio. Y los psicólogos ni los psiquiatras interrogamos, ¿vale? Entonces, es importante que ustedes, queridos abogados, criminólogos, criminalistas, ¿sí? Piensen en eso. Cuando tengan a ustedes frente una víctima, lo ideal es que primero recupere su nivel homeostático, su equilibrio, ¿sí? Que se aclaren todas las situaciones en su mente y después habla, platícame, ¿cómo te sientes? No, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ya lo sabemos, por eso estás aquí, ¿no? Platícame cómo te sientes, qué expectativas tienes, cómo cambió tu vida esto, bla, 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 bla. Y posiblemente, no lo niego, pero posiblemente dentro de este discurso, este diálogo, quizás la persona arroje elementos que sirvan al proceso de investigación, pero que para tu perfilación no lo vas a determinar. Como perito o como consultor externo, al llevar a cabo la perfilación, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque la perfilación va a poder ayudar a la autoridad suprema, ¿no? Que en este caso puede ser un juez, puede ser un magistrado, puede ser un colegiado, ¿sí? Para darle a esta autoridad, ¿sí? La situación en la cual se encuentra el sujeto, ¿sí? El sujeto puede desarrollar, señor juez, una situación de depresión, puede desarrollar una situación de ansiedad generalizada, puede desarrollar el trastorno de estrés postraumático, que es el más típico, y ahorita lo vamos a ver, no me quiero adelantar, ¿sí? El trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Puede llegar a desarrollar hipervigilia, o sea, puede estarse presentando muchas situaciones que van a hacer que el sujeto nos haga referencia a que sí y solamente sí vivió esta experiencia de característica traumática, ¿sí? Por eso, cuando una persona llega ante un ministerio público o inclusive ante un juzgado, pues sufren la famosa revictimización, ¿verdad? Porque les vuelven a preguntar una y otra vez cómo fue, dónde fue, a qué hora fue, qué ropa llevabas, qué estabas haciendo, bla, bla, para encontrar una contradicción, ojo, encontrar una contradicción en la declaración de la víctima, cuando la víctima es la que menos tendría que estar siendo juzgada si está mintiendo o está diciendo la verdad. Tendríamos que encontrar este tipo de disonancias en la declaración del otro sujeto, ¿sí? O sea, del victimario. Entonces, nuestro perfil como psicólogos es precisamente los mecanismos de contención que hicimos, cómo recuperamos el nivel homeostático del sujeto, ¿sí? Para poder nosotros estar valorando la situación de que inclusive la víctima pueda llevar en tiempo real el juicio o no lo pueda llevar, ¿sí? Si la víctima requiere o va a requerir algún tipo de intervención psicológica o psiquiátrica futura para recuperar, ¿sí?, su calidad y su nivel de vida. Pero durante todo el teje y maneje del juicio y las pruebas y los videos y las evidencias y la preparación de testigos y, por no decir, el entrenamiento de testigos, ¿sí?, pues todo se le olvidan de la víctima, se olvidan de la víctima. Por eso, ¿sí?, se ha inventado una palabrita que se llama la desvictimización, que esa palabra también es
parte del proceso de derecho y de parte del proceso de la criminología. O sea que la desvictimización es regresar a la víctima, al estado previo del acto, ¿sí? Y que continúe con su vida. Perdón, pero yo todavía me acuerdo cuando me asaltaron, cuando iba a la secundaria. Entonces, olvidar un evento que te deja una marca emocional, ¿sí? O una marca psicológica, o una impronta en tu memoria, no te va a permitir hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, la desvictimización no aplica. Fuiste víctima de un evento. ¿Qué vas a hacer para no convertirte nuevamente en una víctima de ese evento? Bueno, ese es el proceso de la resiliencia. ¿Cómo me voy a hacer mejor y me voy a superar a partir de este evento y no voy a permitir que me derrumbe ni que me sumerja en un valle de depresión? Ok, pero no puedes desvictimizar, ¿sí? El sujeto que tiene una experiencia de este tipo y generalmente deja una secuela y que puede generar inclusive sueños, alteraciones del sueño, vigilias, que tenga una hipervigilia y este tipo de situaciones que no eran normal en el sujeto. Puede ser que durante el periodo de 6 meses, 1 año, el sujeto supere el evento y lleva acompañamiento psicológico. Pero si no lleva acompañamiento psicológico, esto se puede volver crónico, ¿sí? Y hay sujetos que después, por ejemplo, que experimentan un secuestro, ya no vuelven a salir de su casa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con una persona que ha sufrido un abuso de carácter sexual, psicológico o físico? Pues ya no va a confiar de la misma manera en las personas cuando tenga ese encuentro de intimidad. Inclusive puede llegar a desarrollar disfunciones sexuales, ¿sí? Que se le conoce como el proceso de somatización de una incomodidad psicológica o emocional, ¿sí? Entonces, no se puede. Y aquí seguimos viendo que la víctima está en otro lugar, no está recibiendo la atención, ¿sí? Aquí les pongo en manera de síntesis, ¿sí? El proceso del duelo. Y el proceso de duelo se utiliza mucho en las víctimas de abuso sexual, ¿sí? No solamente en las personas que perdieron un ser querido, inclusive se aplica también en personas que perdieron un objeto de mucho valor, ¿no? Y hoy en día, pues creo que perder el celular es de mucho valor porque hay gente que sufre muchísimo porque perdió su celular. Entonces, este es el proceso o las etapas del duelo, ¿sí? En donde primero vamos a negar que estamos mal, después vamos a responder con ira y enojo por lo que nos sucedió, después nos vamos a echar la culpa, después vamos a experimentar tristeza o depresión y después viene la aceptación del evento como tal, pero no la extinción del evento, sino lo vamos a aceptar como un pasaje o una etapa de nuestra vida. Y este pasaje y esta experiencia de vida nos va a permitir a nosotros continuar, pero no dice la extinción del evento, la erradicación de la memoria del sujeto de este evento. No, es un proceso que puede llevar y que aclaro, aquí está simplificado la terapia del duelo, pero esto puede llevarse 6 meses, 1 año, 2 años, ¿sí? Dependiendo mucho de la disposición del paciente, o en este caso de la víctima, ¿sí? Entonces, quiero que vean ustedes la diferencia que hay entre la desvictimización y el proceso terapéutico psicológico. La intervención psicológica. Rápido, vámonos rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Primer punto, utilizar la psicología de emergencia, que es la contención, la ubicación y la homeostasis. ¿Qué es la contención? Tener al sujeto que está siendo víctima de un evento, ¿no? En donde
lo primero que tenemos que hacer es que el sujeto recupere, ¿verdad?, esta situación. Hay veces que a la víctima la suben inmediatamente a una patrulla o lo inmediatamente a una ambulancia y lo mandan directamente al Ministerio Público o lo mandan al hospital y llegando al hospital ya está el MP ahí también para tomar su declaración. No, no, primero hay que contenerlo, ¿sí? Esta contención es importante porque es el principio de que el sujeto regrese al entorno de su realidad social, en donde se encuentra. Por eso el siguiente paso es la ubicación, ¿sí? Preguntarle, ¿dónde estás? ¿Sabes qué hora es? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Sí? No, ¿qué pasó? ¿Por qué venías para acá? No, primero ubícalo en tiempo, ¿sí? Ubícalo en su estado, ubícalo en el lugar, ¿sí? Para que empiece a generar esa situación de poder regresar al tiempo real. Y después viene el proceso homeostático, ¿sí? En un evento que puede poner en peligro tu vida, tu dignidad o tu libertad, pues se dispara el sistema homeostático que está dividido por dos, que es el simpático y el parasimpático. El simpático va a liberar de entrada adrenalina, ¿sí?, a través de redes neuronales y se va a liberar adrenalina a través de torrente sanguíneo, ¿sí? El sujeto está activo, está con las pilas dilatadas, está con la necesidad de correr, está con la necesidad de gritar, está con la... Espérate, vamos a hacer que regreses a tu nivel de homeostasis. Entonces vamos a impedir que el sistema simpático siga liberando adrenalina y vamos a pedirle al parasimpático que empiece a liberar dopamina para que se contrarreste y empieces a sentir esa paz y esa tranquilidad que te pueda llevar a reflexionar sobre el evento que viviste, ¿sí? Y eso que está ahí nos puede tomar desde 30 minutos hasta 2 días, ¿sí? Depende del impacto del sujeto, ¿sí? Cómo lo alteró, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, en una situación de amenaza real ante su vida, su libertad o su dignidad, hay veces que les da un paro cardíaco y ahí quedan, ¿sí? Por la cantidad de neurotransmisores y hormonas que empiezan a fluir en nuestro cuerpo. Entonces, pasemos al siguiente. Entrevista. Se va a hacer una entrevista del evento, ¿sí?, que es el análisis físico y psíquico del paciente, ¿sí? Análisis físico, que ninguna de sus extremidades o ninguno de sus órganos esté comprometido en su cuestión de seguridad de vida, ¿sí? O sea, que el sujeto tenga capacidad de poder estar de pie o pueda estar sentado, que no tenga ningún tipo de lesión, que no tenga ningún tipo de herida, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el estado psíquico del paciente, ¿sí?, que no esté alterado o que esté teniendo ideas que le estén generando otro tipo de inquietudes, ¿vale? Pero solamente del evento que se esté viviendo. Y por último, realizar un diagnóstico, ¿sí?, del impacto emocional del sujeto, o sea, cómo se encuentra emocionalmente el sujeto y cómo está manifestando estas emociones. Y una predicción. ¿Qué va a pasar si el sujeto sigue bajo presión? En derecho y en criminalística y en criminología se les conoce como factores estresantes, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si el sujeto sigue bajo factores estresantes o ante factores amenazantes o ante factores que no sean los idóneos o los adecuados para su continuo desarrollo y su capacidad de volverse a adaptar? ¿Sí? Eso es lo importante, ¿sí? Y determinar el equilibrio emocional y cognitivo del sujeto intervenido. ¿Puede declarar? ¿No puede declarar? Eso es dependiendo de su estado emocional, ¿no? Entonces muchos dicen, es que está en estado de crisis. Pues no propiamente está en estado de crisis, tiene un pequeño cóctel en sus neuronas y tiene un pequeño cóctel en su torrente sanguíneo de diferentes neurotransmisores que están luchando para poder llegar a su homeostasis nuevamente, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y ya para cerrar, les voy a compartir el trastorno de estrés postraumático.
Este es el trastorno típico de las víctimas que han sufrido algún tipo de amenaza, ¿sí? Algún tipo de amenaza contra su dignidad, contra su libertad o contra su propia vida, ¿sí? No se los voy a leer, claro, porque es muchísima información, pero este trastorno de estrés postraumático, los criterios de diagnóstico, los van a encontrar en un manual que se llama DSM-5-TR, ¿sí? Que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando me dicen a mí, ¿tú cómo podrías saber que una persona fue víctima de un abuso sexual? Yo inmediatamente pienso, por ejemplo, teniendo esta diapositiva aquí, vemos en el punto número 4, ¿sí? Y vemos malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolicen o se parecen a un aspecto de los sucesos traumáticos, ¿sí? Punto número 4. Prácticamente, si yo soy perito o soy consultor externo en psicología, ¿sí? Y empiezo a hacer este tipo de análisis conductual, propiamente nos dice el DSM-5, nos dice los criterios se aplican en adultos, adolescentes y niños mayores de 6 años. Para niños menores de 6 años, véanse los criterios correspondientes más adelante, o sea, también hay, ¿sí? Entonces nos dice exposición a la muerte, lesiones graves o violencia sexual, ya sea real o amenaza en una o más de las siguientes formas. ¡Pum! ¿Sí? Entonces, realmente la metodología que tendríamos que estar utilizando con un infante es usar la cámara Gesell y grabar la entrevista, ¿sí? ¿Para qué? Por si hay dudas, se repite la grabación, no la entrevista, ¿sí? Punto número 2, si es con una mujer, el perito o el Ministerio Público o la persona que lo va a entrevistar tiene que ser mujer también, ¿sale? ¿Para qué? Para que no potencialice lo que la persona está viviendo. Igual, en caso de caballero, ¿verdad? Pues tenerle que ver quién va a poderlo entrevistar. ¿Sale? Entonces, este tipo de situaciones nos van a permitir, y este análisis que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Que es el trastorno de estrés traumático, prácticamente nos puede ayudar. Sí, Luz, te escucho. Te escucho, Luz. Creo que tienes apagado tu micrófono. Quiero. Magali, no te escucho. Ok, bueno, entonces les digo, el DSM-5, el DSM-5 así solito lo pueden inclusive ya, lo pueden encontrar en PDF en internet, ¿sí? Y ahí viene, y esa es su clasificación, el 309.81 y entre paréntesis está el F43.10. El F43.10 hace referencia precisamente a ¿qué? A el CIE 10 o al CIE el 11. El CIE es la clasificación internacional de enfermedades y es de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ahí está la clasificación para que se pueda homologar. Y ustedes, como yo, somos de América Latina, ¿sí? Y estamos adheridos al Pacto de San José, ¿sí? O sea, que su país pertenezca, está adherido al Pacto de San José o todo lo que tenga que ver con derechos humanos, pueden utilizar el CIE 11 o el CIE 10 para ver este tipo de valoraciones. Si quieren utilizar ustedes el APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, pues pueden utilizar el DSM-5, ¿sí? Y aquí están sus clasificaciones. Ok. Sí, bueno, y aquí continúa todo lo demás. Y vean ustedes, aquí les pongo esta imagen, muy ilustrativa, ¿no? Tenemos aquí un cerebro, ese es un corte coronal. Vemos un cerebro sin el trastorno de estrés postraumático del lado izquierdo y un cerebro con el trastorno de estrés postraumático del lado derecho.
Vean ustedes la situación de la masa cerebral, ¿sí? Cómo está contraída del lado derecho, ¿sí? Así también como la situación de que el cerebro parece que está comprimido, o sea, no está ocupando toda la bóveda craneal, ¿sí? Tenemos este corte que el sujeto anatómico está siendo visto de frente, o sea, está viendo hacia el frente y hicieron el corte. Vemos los ventrículos del acueducto central, los vemos dilatados o los vemos más grandes, ¿sí? Obvio que si una persona presenta este tipo de daño, ¿sí? O este tipo de lesión, o este tipo de contingencia, pues claro que no va a razonar bien, ¿sí? Los lóbulos prefrontales pueden estar bloqueados, o pueden estar oprimidos, o pueden estar contraídos, y en los lóbulos prefrontales es donde se encuentran los circuitos de la lógica, ¿vale? Entonces, vean ustedes, esta es una resonancia magnética computarizada, lo que ustedes están viendo. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Yo soy el psicólogo Jorge Martínez, ahí están mis redes sociales, ¿sí? Y también trabajo en Shareni Fundación. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran compartir. ¿O qué tanto les Bien, gusta maestro, la exposición? muchas gracias, maestro. De verdad que ha sido una hora de bastante información recibida. De verdad que hemos superado las 200 personas, han estado todos atentos a esta exposición. Creo que Ángela Laura, podemos darle la intervención, algo breve, sabemos su tiempo, maestro. Ángela Laura, sí, si tuvieras alguna consulta, por favor. Sí, doctor, una consulta. Entonces, por lo último que usted ha expuesto, que el estrés postraumático, eso se determina a través de una resonancia magnética, nada más. ¿Solo con ese se puede diagnosticar con una resonancia magnética o se tiene que someter a todo un test psicológico? No, hay test psicológicos que te permiten elaborar este test y diagnosticar al paciente, pero no solamente el test. Fíjense bien, es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Es la entrevista, es el test para generar una primera hipótesis. Y si se abre una, dos o tres hipótesis, se tendrá que hacer una batería de pruebas. Y eso, queridos colegas, los psicólogos, sobre todo los peritos, no lo hacen, solamente se basan en un solo test, ¿sí? Cuando la Asociación Americana de Psicología nos dice que hay que elaborar una batería de 6 pruebas, ¿sí? Para poder determinar todas nuestras hipótesis y en dado caso de que se digan las dudas, entonces sí iremos a elementos no tan invasivos como puede ser una resonancia magnética funcional, en donde podremos ver el estado del cerebro del sujeto, ¿no? Entonces, sí puede aplicarse como una herramienta auxiliar la resonancia magnética funcional cuando se hayan agotado todas las líneas de investigación sobre el posible desarrollo del trastorno de estrés postraumático. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. No, gracias a ti, Ángel. Muy Bueno, bien. maestro, de verdad que el agradecimiento a nombre de CEPIFOR, del doctor Giuseppe Napuri, quien está siguiendo esta transmisión, a nombre también de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura, y también el agradecimiento de manera muy especial de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García y Salinas de México. Maestro, queremos hacer el agradecimiento público y también considerar hacer esta sesión que ha sido compartida por más de 200 personas en la sala MIG y lo mismo sucede en el Facebook de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Sus palabras finales e invito a todos a que puedan activar sus cámaras para dar el reconocimiento al maestro que el día de hoy nos ha acompañado, al maestro Jorge Martínez Morales desde México. Sus palabras finales, por favor. Muchas gracias por esta invitación. Sigo a la orden. Ha sido un gusto trabajar con el hermano pueblo de Perú. Y para aquellas personas que me preguntaban, mi libro se llama Psicología Criminal, ¿sí? Espero una pronta invitación y una retroalimentación de su parte de esta experiencia que hemos compartido el día de hoy. Muchas gracias, maestro. Vamos a hacer esta foto, así que invito a todos a que puedan activar sus cámaras. Más de 200 personas en la sala MIC, de los países de Ecuador, Colombia, México, Perú,
Costa Rica, Argentina, todos reuniéndose. Hago la foto en una cuenta regresiva de 3, 2, 1, una vez más. 3, 2, 1. Listo, maestro. Muchas gracias. Buenas noches con usted. Y seguimos con esta capacitación con nuestro cuarto